Apaga las luces, sube el volumen y prepárate para sentir el verdadero terror. Las historias que estás a punto de escuchar no son cuentos de hadas, son susurros en la oscuridad, presencias que te observan cuando crees estar solo. Bienvenido a tu dosis de miedo, bienvenido a Relatos de Miedo y Terror. Hola, buenas noches, buenos días o buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo live, a un episodio más. ¿Alguna vez te has sentido un escalofrío no por el miedo, sino por el deseo? Esta punzada en la base del cráneo cuando alguien dice ¿jugamos? Pero no es un juego cualquiera. Uno con las reglas extrañas, heredadas, escritas en papeles amarillentos o transmitidas en un susurro en la oscuridad. Un juego que promete contacto con lo otro, con el más allá, con la emoción más pura. Juegos macabros. Bienvenidos almas intrépidas y temerarias a Relatos de Miedo y Terror. Yo soy Moisés y esta noche no vamos a contar historias de espectros que vienen a nosotros. No. Esta noche exploraremos lo más aterrador, nosotros mismos, llamando a sus puertas, abriéndolas de par en par, con nuestras propias manos, por puro aburrimiento, curiosidad o soberbia. Porque hay rituales disfrazados de pasatiempos, y hay reglas que, una vez rotas, no te sacan del juego, te dejan atrapado dentro de él, para siempre. Durante las próximas horas, minutos, vamos a adentrarnos en lo que es lo oscuro, el folclore moderno de los juegos que terminan mal. No hablo de perder una partida, hablo de perder la cordura, la sombra, el alma o la misma vida. Prepárense, porque yo no invento estas reglas, solo las repito. ¿Y ustedes aceptan jugar? Empecemos con un clásico de internet profundo. Y los dormitorios de adolescentes después de la medianoche. Un juego que requiere un solo objeto, un espejo. No cualquier espejo. Uno en el que te hayas mirado día tras día. Un espejo que ya tiene un pedazo de tu alma. Se llama de muchas formas, pero la más común es las puertas del espejo. Las reglas son aparentemente simples. Debes de hacerlo solo, entre las 3 y 4 de la mañana, la hora del muerto. Apaga todas las luces. Enciende solo una vela. La colocas entre tú y tu espejo, de modo que tu reflejo esté iluminado de forma espeluznante. Y luego comienzas. Y en voz baja, pero clara, dices: te invito a mi mundo. Y solo espera 10 segundos. El aire se pondrá más frío. Es normal. Luego dices: muestra tu mundo. Aquí es donde el juego cambia, porque lo verás en el espejo y ya no será tu habitación. O si lo será,
pero con ligeras, imperceptibles diferencias. Una sombra donde no lo había, un objeto fuera de lugar, el reflejo, una figura detrás de ti, que no está en tu realidad. Ahora viene la parte crucial, la regla de oro. Tienes 3 minutos. 3 minutos para observar, para hacer preguntas en silencio. A los 3 minutos exactos, debes apagar la vela de un soplido y romper contacto visual. Si lo haces a tiempo, la puerta se cierra. Pero si no, te cuento el caso de Leo. Leo lo jugó en su baño, en la universidad. Siguió los pasos, vio como el reflejo de su cortina, detrás de él, se movía con el viento, que él no sentía. Sintió frío. Y presa de un pánico fascinante, hizo la pregunta que no debe de hacerse. ¿Puedo pasar? Él en el espejo, su propio reflejo, asintió y le sonrió. No con su sonrisa, con otra. Leo perdió la noción del tiempo. Cuando el pánico lo dominó y sopló la vela, su reloj marcaba las 3:47 de la mañana. Había estado mirando durante casi 20 minutos. Pensó que había fallado, que estaba a salvo. Pero esa noche, mientras dormía, soñó que estaba atrapado en el espejo, viendo a otro Leo vivir su vida en su habitación. Y en el sueño, el otro Leo se volteaba y le decía, las reglas eran para mí, no para ti. Y al despertar, Leo ya no se sentía solo en su apartamento, se sentía observado. Desde dentro, sus objetos personales aparecían en lugares absurdos. Su propia grabadora de su voz activaba por las noches, captando susurros que eran ecos de sus propios pensamientos del día. Y siempre que pasaba frente a cualquier superficie reflectante, la pantalla del móvil apagada, la ventana de noche, veía por un nanosegundo a ese otro parado justo detrás de su hombro, con esa sonrisa que no era suya. ¿Qué había hecho Leo? No había roto ninguna regla. Había establecido un canal, una puerta de ida y de vuelta. Algo se cruzó y ahora compartía su espacio, su vida, su reflejo. El juego no había terminado, solo había cambiado de tablero. Sí, el juego del espejo es una puerta dimensional. El que les presento ahora es un teléfono directo. Un teléfono sin cable, sin número y sin garantía de quién contesta al otro lado. Es el juego de la medianoche, como ahora, también conocido como el juego de la mentira. Este es quizás el más sencillo en su preparación y el más aterrador en su ejecución. Necesitas un baño, uno con espejo, y a las 12 de la mañana, en punto, entras solo. Apagas la luz,
Enciendes una sola vela, siempre la vela, el umbral entre la luz y la oscuridad. De pie frente al espejo, mirando fijamente tu propia pupila iluminada por la llama. Gira sobre ti mismo 3 veces. Al terminar el tercer giro, estás de nuevo frente al espejo, pero ahora no estás solo. Junto a tu reflejo verás figuras, sombras, presencias. Algunos dicen que son los espíritus de los que murieron en esa casa. Otros que son almas perdidas. El juego consiste en hacerle 3 preguntas. Ellas contestarán, pero hay un riesgo mortal. No pueden mostrar miedo, no puedes gritar, no puedes romper la mirada con tu propio reflejo. Si lo haces, ellas toman tu lugar. La historia que te quiero contar es la de Ana y su hermano pequeño David. Ana, escéptica y valiente, decidió jugar en el baño de su casa. Desde la infancia, una vieja casona, David, de 10 años, la espió desde la puerta entreabierta, sin que ella lo supiera. Ana entró, apagó la luz, encendió la vela. David vio desde la oscuridad del pasillo cómo su hermana giraba 3 veces, lenta, solemnemente. Cuando se detuvo, David contuvo el aliento. No veía a nadie más en el reflejo, solo a Ana, pálida, sus ojos como platos, pero no se escuchó nada. Solo escuchó cuando Ana, con voz trémula, preguntó: ¿hay alguien aquí conmigo? Y desde el interior del baño, no de la boca de Ana, sino de todas partes a la vez, una voz ronca, como de muchas personas hablando al unísono, solo respondió: siempre. Ana tembló, pero aguantó. Hizo su segunda pregunta: ¿cómo murió la dueña anterior de esta casa? La voz, esta vez era más clara. Susurró: aquí, en la bañera, con cuchillo, como tú. Fue demasiado. Ana soltó el grito ahogado y rompió la mirada. Volteándose hacia la puerta, hacia donde estaba David. En ese instante la vela se apagó. David sintió un aire gélido pasar a su lado, hacia el interior de la casa. Y cuando Ana encendió la luz, llorando, y estaba sola. Pero David lo había visto. En el segundo exacto en que Ana rompió el contacto, algo se desprendió del espejo. Una silueta oscura, líquida, que pasó a través de Ana y salió volando del baño. No hacia el pasillo, sino hacia arriba, atravesando el techo. Desde esa noche, los susurros en la casa no cesaron. Se mudaron a las paredes, a los armarios, y Ana ya no era la misma.
Su mirada estaba siempre lejos, como si escuchara una conversación privada. Y a veces, David lo escuchaba contestar en susurros a voces que solo ella podía oír. Ana había perdido, no había aguantado, y la entidad que contestó a sus preguntas no se fue después del juego. Cumplió su parte, contestó, y ahora exigía su pago. Un anfitrión, un cuerpo desde el cual pueda seguir susurrando. Ahora hemos hablado de espejos y susurros, pero ahora hablaremos de un juego que materializa la comunicación. Un juego que todos conocen, pero cuyas reglas verdaderas pocos respetan. Hablo, por supuesto, de la Ouija, pero no la de juguete. Hablo del tablero como herramienta y como puente. Creo que todos conocen las reglas básicas de la Ouija. No jugar solo, despedirse siempre, regla que siempre rompen, o la mayoría rompen. No hacer preguntas sobre la muerte o el futuro. ¿Pero qué crees? Hay una regla no escrita, la más importante. Nunca, jamás debes de preguntar en la Ouija, ¿cómo moriste? Clara e Isabel eran primas. Encontraron una Ouija antigua en un desván de su abuela. No una de plástico, una de madera pesada, con letras talladas a mano y un puntero de vidrio grueso. Decidieron probarla una noche de tormenta, en la mesa de la cocina. Al principio fue divertido. Un espíritu llamado Martín decía ser un niño que murió de fiebre. Hacía bromas, pero Isabel, la más atrevida, se aburrió. Vamos a hablar con alguien más interesante, dijo. Y sin despedir a Martín, preguntó en voz alta, ¿hay alguien aquí que tenga una historia de verdad? ¿Alguien que haya sufrido? El puntero se movió lento, diciendo sí. Recuerda que ya rompieron una regla. No despedirse de la persona o con quien estaban hablando en ese momento. Y después una nueva presencia se anunció. No dio su nombre, solo deleteaba dolor. Clara quiso parar, pero Isabel insistió. Hicieron preguntas tontas. ¿Eres hombre o mujer? El puntero iba luego a ambos. ¿Cuántos años tienes? Iba 1, luego 0, luego otra vez 0 y luego a 0. Y seguía. Clara retiró sus dedos. Isabel para. Isabel desafiante. Miró al aire y dijo la pregunta prohibida. ¿Dolor? ¿Cómo
silencio fue absoluto. Ni siquiera se oía la tormenta afuera. El puntero de vidrio estalló. No se cayó. Estalló en 1000 pedazos, cortando los dedos de ambas. Y entonces la mesa comenzó a temblar. Las letras del tablero parecían sangrar, manchas oscuras surgiendo de la madera. Y la lámpara de la cocina empezó a oscilar, proyectando sombras dementes. ¿Y tú has jugado alguna vez la Ouija? ¿Y has roto alguna regla tan básica? Déjanos tu comentario. Y seguimos. Pero lo peor fue el frasco de sal en la cocina. Un frasco de sal que estaba en el centro de la mesa, junto al tablero. Comenzó a vibrar y la sal dentro empezó a moverse, a agitarse. Y ante sus ojos, los granos blancos comenzaron a formar letras en la superficie de madera, alrededor del tablero. Letras que decían ahogada en sal. Isabel gritó. Ambas salieron corriendo. Pensaron que se había terminado. Se equivocaban. Donde quiera que fuera Isabel, encontraba sal. En sus zapatos, en su cama y en su pelo. Los grifos de su casa a veces escupían agua salada, densa y amarga. Y soñaba noche tras noche con una mujer con los pulmones llenos de agua salada, quien los miraba desde el fondo de una bañera y le susurraba: tú preguntaste, ahora yo contesto, con mi historia, y tú la vivirás. Isabel desarrolló una hidrofobia extrema. No podía beber agua sin vomitar. Sentía que se ahogaba en la ducha. Su cuerpo se deshidrataba. Su piel se volvía seca y quebradiza. Los médicos no hallaban causa física. Era como si el concepto mismo de la sal, del mar, la estuviera expulsando de la vida. ¿Qué había hecho? No había roto una regla de etiqueta. Había roto una ley de equilibrio. Pidió una historia de sufrimiento y una entidad que se denominaba dolor se la dio. No con palabras, con una experiencia visceral, física, que estaba adhiriendo a su propia existencia. La Ouija no era un juego, era un contrato. E Isabel firmó con su pregunta. ¿Tú qué hubieras hecho? Y ahora, amigos míos, llegamos al juego más peligroso, el más oculto, el que nunca debería ser nombrado. Lo llamaremos por precaución el juego del tercer invitado. Este no se encuentra en foros públicos. Se transmite de boca a oído, en círculos oscuros. Y es un juego de invocación pura. No para hablar, sino para atraer. Ahí te va. Las reglas son un ritual complejo.
Requieres 3 personas, 3 voluntarios, en una habitación sin espejos, con las ventanas cubiertas, y se dibuja un triángulo en el suelo con tiza roja. Cada juego y cada persona se sitúa en una vértice, de espaldas al centro. A la medianoche exacta, encienden una vela negra frente a ellos y comienzan a recitar al unísono un verso en latín que traducido dice algo como: 1 para llamar, 2 para unir, 3 para el cuarto pueda venir. Luego de permanecer en silencio absoluto durante 1 hora, sin moverse, sin voltear, escuchando, porque la regla es clara. Si escuchas o sientes algo entrar en el triángulo, en el centro de la habitación, jamás debes voltear. No importa si lo escuches respirando detrás de ti. No importa si sientes su dedo frío recorrer tu nuca. Si volteas, le das permiso para quedarse, para elegir a uno de los 3 como su anfitrión permanente. Y al terminar la hora, deben apagar las velas en el orden inverso al que las encendieron y salir de la habitación sin mirar atrás. Luego, sellar la puerta con sal. La historia que conozco es de un grupo de estudiantes de ocultismo. Lo intentaron en una casa abandonada. Se llamaban Alex, Carmen y Bruno. Siguieron los pasos al pie de la letra. La hora de silencio comenzó. Y a los 20 minutos, Alex sintió un olor a quemado, a carne chamuscada. Aguantó. A los 40, Carmen escuchó un llanto de un bebé, justo detrás de ella. Y en el centro del triángulo le recorrieron las lágrimas por la cara, pero no se movió. Bruno, sin embargo, fue débil. A los 55 minutos sintió una respiración cálida y fétida en su oído, y una voz, áspera como piedras moliéndose, susurró su nombre. Bruno, te veo. Bruno perdió el control. Gritó: ¡aléjense! Y se volteó. Lo que vio lo dejó catatónico. Los otros 2, al oír su grito, rompieron la regla también y voltearon. El triángulo de tiza estaba roto. La vela negra de Bruno ardía como una llama verde. Y en el centro había una figura oscura, sin rasgos, pero con 3 largos dedos huesudos apoyados en el suelo. No miró a Bruno, miró a Carmen y se desvaneció. Bruno quedó mudo, en estado de shock. Alex huyó. Carmen parecía no afectada. Se fue de su casa. ¿Pero qué crees en esa noche? Alex recibió una llamada de la madre de Carmen, diciéndole: ¿qué le hicieron a mi hija? Gritaba. Llegó con los ojos negros, completamente negros, y no para de reírse con una voz que no es la suya. Carmen había sido elegida. Y el tercer invitado, una vez invitado, no se va. Toma posesión. El juego no había terminado mal. Había terminado exactamente como estaba planeado, por la cosa que invocaron. Ellos pensaban que estaban jugando a controlar un ritual,
pero el ritual los controlaba a ellos. Bruno fue el desencadenante. ¿Y qué crees? Carmen fue el premio. ¿Qué une a todos estos juegos? Esta historia es de terror moderna, un patrón siniestro. No son juegos de azar, son juegos de reglas. Y las reglas no están para protegerte a ti, están para contener a lo que estás llamando. La ouija tiene una despedida. El espejo tiene un límite de tiempo. La medianoche prohíbe mostrar miedo. ¿Y el ritual? El ritual del triángulo prohíbe voltear. Cada regla es un candado en una puerta que estás abriendo a ti misma. Pero la naturaleza humana es curiosa, soberbia y autodestructiva. Rompemos los candados porque creemos que el miedo es una emoción para saborear, no una advertencia para sobrevivir. Porque el fondo, parte de nosotros, cree que son solo cuentos, solo sugestión. Las historias que les conté esta noche tienen un hilo común. Un juego nunca termina para quien pierde. Porque en estos juegos macabros, perder no es un resultado, es una condición permanente. Es una puerta que se queda abierta en tu vida, en tu mente y en tu alma. En un susurro que se instala en tus noches, un reflejo que te observa, una sal que ahoga tu realidad. Así que la próxima vez que estés aburrido en una noche oscura, que sientas el cosquilleo de la curiosidad macabra, que alguien te diga, tengo un juego escalofriante, ¿jugamos? Recuerda estas historias. Pregúntate, ¿conoces todas las reglas? Y estarás dispuesto a cumplirlas cuando el frío te roce la nuca y una voz que no es humana susurre tu nombre desde un rincón en lo oscuro. Los juegos están ahí, las reglas escritas, las consecuencias son eternas. Tú decides si quieres ser un jugador. Esto ha sido Relatos de Miedo y Terror. Mi nombre es Moisés y gracias por jugar con el fuego del más allá. Hasta la próxima historia o hasta el próximo juego. Cuídense o no.